Primeramente me da mucho gusto estar con ustedes. Extraño esta iglesia porque mi esposa, mis hijos y yo nos sentimos parte de esta iglesia, nos sentimos parte de la familia de los valientes a los pies de Cristo, y venimos con un corazón gozoso, agradecido. Y humillándonos delante de nuestro Rey y Salvador, porque saben, nadie merece hablar de Jesús, pero Él por gracia nos escoge. Todo el que hable de Jesús es por gracia. Y hoy, pues le tocó a este burro pelón, aparte de todo, hablar de mi amado Señor Jesucristo, a quien exalto. Que les guste anotar, el tema de hoy se llama ¿Dónde está tu fe? Y viene en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Vamos a hablar hoy de un tema que pocas veces se aborda en las iglesias cristianas. ¿Y por qué pocas veces se aborda? Es muy sencillo. Nosotros, cuando conocemos a Jesús, buscamos desarrollar esos dones, esos talentos, adorarle, obedecerle y seguirle. Sin embargo, ese primer amor, yo te pido que recuerdes cuando te enamoraste de Jesús, el primer día que Jesús te tiró al piso. ¿Recuerdas que querías hablarle a todos de Jesús? ¿Y recuerdas que si veías una viejita caminando con una bolsa, le querías ayudar a la viejita? Y si veías un pobre y traías 10 pesos, le dabas 11? ¿Por qué? Porque es el primer amor y es el reflejo vivo de lo que es Jesús. Porque eso vino Jesús, a dar a los pobres y pobres de espíritu, los bienaventurados, que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Y en el libro de Santiago, Santiago también llamado Jacobo, hermano del Señor, Santiago tiene experiencias muy bellas con el Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, cuando Jesús predicaba el Evangelio, de los 4 o 5 hermanos varones que tenía Jesús, más sus hermanas, ninguno creía que Jesús era el Mesías. Ninguno creía que Jesús era el Hijo de Dios. Lo veían como el hermano carpintero mayor. Sin embargo, por la gracia de Dios, Jesús muerto en la cruz y glorificado, Santiago y sus demás hermanos son levantados para predicar el Evangelio. Y Santiago precisamente se escribe aproximadamente entre el año 40 y 50 después de la muerte de Jesucristo. Esta carta es muy bonita y es dirigida a las 12 tribus de Israel. No perdamos de vista esto, iglesia. Jesús era judío. Jesús era judío y quien vino a predicar a los judíos fue el Señor. Así es que bendito todo aquel que es descendiente directo de los judíos, y nosotros benditos seamos por ser adoptados en la higuera principal que es Israel. Yo te pido que cada mañana bendigas a Israel. Yo te pido que cada mañana ores por la paz de Israel, porque está escrito: ora por la paz de Israel y en tus días futuros lo verás y tus hijos lo vivirán. Así es que oremos, bendigamos a Israel en este conflicto tan desafortunado que viene en la Biblia y que se tiene que cumplir. Las 12 tribus estaban compuestas en su mayoría por creyentes cristianos judíos. Para esta época es muy importante recalcar que las iglesias eran casas, y en esas casas se encontraba una mezcla tanto de gentiles como de judíos que creían en Jesucristo. ¿Quién es un gentil? El que no es judío, punto. Cualquiera, árabe, mexicano, nicaragüense, francés, él es gentil. Judíos son aquellos que o nacieron en Israel o que son de ascendencia judía, ¿ok? Entonces la misma Biblia nos dice que pues no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay bárbaro, no hay escita, no hay esclavo y no hay libre, sino que solo hijos de Dios, solo cristianos. Jesús vino a los suyos y los suyos ¿qué hicieron? Le rechazaron. Capítulo 1, 12 de San Juan. Pero a los que le recibieron, que somos nosotros, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Santiago se engloba en 2 puntos importantes. La fe genuina. Por eso el tema se llama ¿dónde está tu fe?
Porque quizás podamos presumir que tenemos mucha fe, pero entonces el tema de hoy nos va a confrontar un poquito en esa fe. ¿Qué es la fe genuina? La declaración de que yo tengo fe. La fe por sí sola no es una fe genuina, porque la fe debe de estar acompañada ¿de qué? De obras. Adicional a ello, Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 6, dice que una fe que debe de ser segura para que Dios exista, pero con un carácter de confianza ¿en qué? En que el que se manifiesta en tus obras es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Y el segundo punto es las obras, las buenas obras que tenemos. Ya dije el primero es la fe genuina, y el segundo serían las obras. Las buenas obras, que también se les llama el fruto. ¿Has escuchado que se dice que por sus frutos los conoceréis? No por sus oraciones, no porque caminen con la Biblia en la mano, no porque se paren a predicar. Hay miles de predicadores que predican un evangelio contaminado y que a lo mejor en su casa ven cosas que no deben o hacen cosas que no deben. Y me voy a ir más adentro, que en sus corazones y en su alma hay pecado. Eso no lo sabemos nosotros porque no somos el Espíritu Santo, pero las obras reflejan al Espíritu de Dios. Jesús dijo en Mateo precisamente, capítulo 7, 16, no vayamos, por sus frutos los conoceréis. El método de esta escritura es epistolar. Yo te voy a pedir que cuando tú leas la Biblia, te vayas al índice del libro que estás leyendo. Analiza 3 cosas importantes siempre. Todo estudiante de la Biblia tiene que analizar en qué época se escribió, a quién fue dirigido y qué tipo de escritura es: poética, epistolar, histórica, doctrinal, escatológica. ¿Para qué? Para que podamos agarrar la parte que nos corresponde hoy, en el año 2024. A veces nos queremos poner cosas de la Biblia que fueron escritas en un tiempo para un grupo determinado de personas. Pero yo estoy seguro que lo que el Señor trae hoy para ustedes y que a mí me dio antes, nos va a edificar bastante. La palabra fe como tal, perdón, y antes de comenzar con esto, vamos a preguntar algo muy importante. La genuina conversión de un creyente. Porque recuerden, Marcos 7:16, por sus frutos los conoceréis, no por sus oraciones. No se convierte alguien a Cristo, y lo digo con todo el cuidado de mi corazón, por hacer una oración de fe. Porque la oración de fe se hace diario. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, que si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, diario confieso a Jesús. En cuanto abro mis ojos, me postro y lo confieso como mi Señor. En el trabajo lo confieso como mi Señor, con mi familia, con mis vecinos, con mis patrones, con todos. Diario confieso al Señor. Esa es la confesión de fe, se hace diaria. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿y en cuándo es que un cristiano de verdad es cristiano? Pues desde que renueva sus formas de ser. Imagínense que ahorita entrara un chavo, y que han entrado aquí, una persona todo tatuado. Ayer ministré un hermano todo tatuado de los brazos y del cuello, y pues tú lo ves y pues le das el celular, ¿no? Toma, brother, llévatelo. Pero resulta que ese jovencito sabe más que tú de la Biblia o teme más a Dios que tú. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 1, dice que hay algunos hermanos que cuando entra alguien con anillos y bien arreglado, lo ponen al frente. Pero cuando llega alguien que se ve pobre o que su imagen no es la más correcta, lo ponen abajo o lo ponen abajo del estrado. Y la pregunta es, ¿dónde está tu fe? Porque estás haciendo acepción de personas. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Qué se necesita primero, iglesia, para ser converso, para ser convertido a Cristo, para ser un verdadero creyente? Y algunos de ustedes me van a decir, pues ejercer una acción.
Porque ¿qué necesitamos para llegar a Cristo? Hay que dar un paso. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Reconocer que yo no puedo con mi pecado, porque el pecado es el que lleva a la muerte. Reconociendo que mi vida me lleva a la muerte, debo de tomar una decisión que se llama creer. Y dice precisamente Hebreos capítulo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la base de la fe. Nadie puede decir que conoce a Dios y no se acerca a Dios sabiendo que es invisible, que no se toca y que no se puede palpar. Sin embargo, por fe, el capítulo 1 de la carta epistolar de San Juan, en el versículo 1 dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, respecto de quién, del verbo de Cristo. Él, Juan, sí puede decir: yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché. Por eso empieza así él, porque dice: si a mí alguien me dice que Jesús no existió, lo palpé, lo oí, me acosté con él, lloré con él, oré con él, fui perseguido con él y fui llevado a una isla a causa del evangelio. Nosotros no tenemos ese privilegio, pero tenemos uno mayor, iglesia, que sin merecerlo, hoy Dios nos llamó para que le sirvamos, le honremos y le glorificamos. Entonces, la pregunta continúa: ¿qué tengo que hacer yo primero? ¿Dar un paso, hacer una obra de acercamiento o tener fe creyendo que Dios existe? La palabra fe aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Nada más en el Nuevo Testamento. Y la traducción, de acuerdo al diccionario Strong, sería: fe es igual a pistis, tal cual se escucha. Fe es igual a pistis, que quiere decir persuasión, quiere decir credibilidad, quiere decir convicción, veracidad de Dios o de Cristo para salvación, para fe, para santidad, para fidelidad y para gracia. Todo eso significa fe. Dice el mismo libro de Romanos en el capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy cierto que algo estoy esperando, pero estoy convencido que no lo veo. La fe tiene una característica: es invisible, es intocable y es futura. No la tienes en tu mano. Les aseguro que muchos tenemos anhelos. Ahorita nuestra hermana que nos acompaña dijo algo bien bonito: que el Señor cumpla el anhelo de sus corazones, y Pepe lo ratificó con el Salmo 19. ¿Saben qué? Que ese anhelo de tu corazón, primero pídele a Dios que sea conforme a su voluntad y que sea para su honra y su gloria, y te aseguro que lo va a cumplir. El día de hoy te lo digo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué son las obras? La palabra obras en griego se llama ergón. Ergón quiere decir trabajar, laborar, esforzarse, ejercer una acción o un hecho. Esas son las obras: trabajar, laborar, accionar, hacer, buscando algo, ¿ok? Y aparece 152 veces en el Nuevo Testamento. Y se preguntarán por qué digo los números de veces que aparecen en la Biblia. Porque de cierto os digo, dice el Señor, ¿no?, que aquel que no invoque mi nombre será avergonzado. De cierto, cada vez que el Señor decía una repetición, era una manera de enfatizar la fe en el cumplimiento de sus promesas. Cada que leas la Biblia, pon atención en las palabras que se resaltan. En cada versículo, ahí te está hablando el Espíritu Santo. Y esa fe es la que estamos viendo el día de hoy. Santiago en el versículo 1, en el capítulo 1, 17, nos habla de que ya se establecieron, la salvación ya se estableció. Y la salvación no se da por obras. Cuidado, ahorita vamos a entrar a un tema muy delicado. Dice Santiago en el capítulo 1, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación, ni mudanza, ni sombra de variación. ¿Sabes que la salvación es una dádiva y un don perfecto? ¿De dónde descienden? De lo alto. No tuviste que hacer nada. Lo único que pide el Señor es que creas en su Hijo Jesucristo. Porque a través de la fe en Jesús, a través de la muerte de nuestro Redentor, a través de la resurrección en Cristo, nosotros hemos sido salvos si, solo si, lo reconoces como tu Señor, como tu Salvador y como el dueño de tus pensamientos y el que ejerce las acciones a través del Espíritu Santo. Eso es la fe y viene de lo alto con la salvación en un don perfecto, en alguien que no muta, alguien que no cambia de opinión. Nuestro Dios no es bipolar, iglesia. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios clemente que espera a que sus hijos le busquen, y a los que le busquen, lo acabamos de leer, les da galardones, llámale recompensas. Ahora, Santiago es un libro que tiene muy poca doctrina, no es muy doctrinal. Sin embargo, Santiago sí se inclina, este libro se inclina a la moral, se inclina a la ética, se inclina a acciones y demostraciones personales de la fe. Sigamos con el ejemplo de este chico que está todo tatuado. Imaginémonos que este chico, antes de conocer a Jesús, decía groserías, como algunos, gracias varón, como algunos de nosotros lo hacíamos. Y tomaba, y fumaba, y veía cosas impuras en su celular, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal que cuando conoce a Jesús empieza a cambiar? Y deja de decir groserías, deja de fumar, se empieza a cubrir los tatuajes, y la mamá y el papá dicen, oye, ¿ya te diste cuenta que nuestro hijo como que le picó un animal y ya es más raro que antes? Sí, ¿quién sabe qué tiene? Pues nada, que el niño conoció a Jesús y Jesús transforma los corazones. Santiago ratifica esto. Santiago nos habla de una moral espiritual, nos habla de un Dios moral, nos habla de una ética espiritual, nos habla de una demostración de fe en la que los cristianos judíos que estaban esparcidos por todo alrededor de Jerusalén dependían siempre de la fe. Como buenos judíos decían, la fe es lo que salva, la fe es lo que salva. O había un caso contrario, los judíos que decían, solo las obras, solo las obras, solo las obras. Y entonces llega un momento en el que llegamos a un conflicto espiritual. Ahorita entramos a ese punto. Iniciando el tema, voy a leer el texto bíblico de Santiago, capítulo 2, versículo 14, y lo voy a ir desmenuzando poco a poco. Voy a leer los primeros 5 versículos de esto. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por obras. Bendito sea Dios por su palabra. Iniciamos con el versículo 14. Hay una pregunta, hay un comentario, dice, hermanos míos. ¿A quién le está hablando Santiago? A gente de la fe. No podemos colgarle obligaciones espirituales a gente que no conoce de Jesús. No le exijas a alguien cuyo Salvador no es Jesucristo, sino el mundo, el dinero o alguna religión. Santiago está dirigiéndose a aquellos que dice Gálatas 3:26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Y continúa en el 28,
Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay varón, no hay mujer, no hay bárbaro ni escita, sino que todos somos ¿qué? Uno en Cristo. No importa la nacionalidad. Santiago le está hablando a un grupo de creyentes verdaderos en la diáspora. La palabra diáspora significa expansión, dispersión, acompañada de persecución. Fueron esas personas que por salvar su vida y predicar el evangelio, huyeron para seguir predicándolo. Le habla a la diáspora, igual que la primera carta epistolar de Pedro. Ahora, entonces la pregunta es, dice el Espíritu Santo, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará, iglesia? Bueno, pues primero que nada hay que ver esto. Si alguno tiene fe, pistis, debe de haber veracidad de Dios, debe de haber veracidad de Jesús en tu vida. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esto se da a través de una acción de salvación, de santidad, de gracia y de fe. ¿Cómo? Acompañadas de una buena doctrina, de un estudio de la palabra, una relación personal y compromiso con Cristo. Y me detengo aquí. ¿Qué es una relación personal con Jesús? Porque muchos dicen ser cristianos, pero en realidad yo no soy cristiano. Me dicen cristiano porque en el capítulo 14, por ahí 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, les empezaron a decir los del camino, y después les dijeron los nazarenos, y después dijeron pues son cristianos, pequeños ungidos. Entonces cuando a ti te preguntan qué religión tienes, ¿qué contestas? Pues soy cristiano. Pero ni tú ni yo tenemos religión, porque religión significa amarrar, religar, amarrar, y eso te lleva a las obras sin fe. A mí me preguntan qué religión tengo y le digo, tengo una relación personal con mi amado Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. Y esa relación personal te da un estilo de vida santo. Tus mensajes en WhatsApp no traen cosas impuras. Los programas que llegas a ver, si prendes la tele, porque yo no le veo mucho caso a ver la tele, no hay nada que ver en la tele, a menos que sea una película cristiana, una conferencia de Jesucristo, algún concierto de alabanza, pero de ahí en fuera la tele trae puro pecado. ¿Quién ve la tele? La mayoría del mundo. Entonces, si tú usas tus dispositivos para la honra y gloria de Dios, esa fe está accionándose en verdaderas obras. Ahora, si no se tienen obras, iglesia, pero se tiene fe, ¿te puede salvar eso? De acuerdo a lo que dice la Escritura, entramos ya en un campo un poquito más delicado, porque si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 9, escrito por Pablo, Pablo dice, del 2.8 y 2.9 de Efesios, dice en el 2.8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y entonces ustedes dirían, entonces es por fe. Y esto no es de vosotros, pues es que un don, una dádiva perfecta que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es la fe, ¿ok? Y esa fe, continúa Pablo diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo fui y oré y se levantó. Es que yo fui y oré y obtuvo el trabajo. Es que yo fui y oré y dejó las drogas y a la mujer con la que andaba. No, tú y yo no hacemos nada. Si yo hablo así, ¿me escuchan? ¿No me escucharon? ¿Qué creen que con esto sí? ¿Saben para qué sirve esto? Para replicar el sonido. Dios te dio a ti labios y boca para replicar, reproducir y predicar el evangelio con los demás. Es lo único que hacemos tú y yo. En nosotros no hay poder. El poder es de Dios y se manifiesta en sus hijos. Por eso es que dice Pablo, no por obras para que nadie diga que yo lo hice, sino que es por el Señor. Ahora, Santiago no está contradiciendo a Pablo, porque algunos insistían en que la salvación era por obras, como lo acabamos de ver. Santiago simplemente, en lo que acabo de leerles, está clarificando el tipo de fe de salvación, porque también hay fe salvífica y fe condenatoria. La fe condenatoria, los que vivimos en la Ciudad de México, la conocemos muy bien
el 12 de diciembre. Miles de personas de toda la República acuden a un lugar por la villa, teniendo fe en una estatuilla, en un ídolo, y esa fe condena. Jesús lo resumió diciendo que la poca fe en lo correcto es la que da salvación, y lo correcto es el Hijo de Dios, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Ahora, Pablo en sus escritos entendía la necesidad de los judíos de hacer obras, porque Pablo era judío, con nacionalidad romana, pero era judío. Entonces Pablo escribe: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor te hizo a ti y me hizo a mí. Eso viene en Efesios 2:10, en el siguiente renglón. El Señor te hizo a ti y a mí con un fin, que hagamos buenas obras. Es para lo que te hizo el Señor, para alabanza y gloria de su santo nombre. Si tú te preguntas por qué estás aquí en la tierra, porque el Señor quiere que lo alabes, el Señor quiere que lo glorifiques, y el Señor te hizo para buenas obras, las cuales de antemano sabe Él que íbamos a andar en ellas, dice la Escritura. Y Tito en el capítulo 3:8 manifiesta una declaración respecto de las obras. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Estoy enfatizando mucho ahorita en las obras respecto de lo que dice el Nuevo Testamento, sin perder de vista la fe, por favor. Tito dice, y voy a repetir Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Entonces Dios nos hizo para buenas obras. Y Tito dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito, cuando dice esta palabra fiel, es que es una palabra verdadera, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo y que tiene sustento de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Todo lo que tú lees en la Biblia tiene un respaldo y se llama Jehová de los ejércitos. Yo lo dije y yo lo haré, dice el Señor. Todo lo que viene en la Biblia. Y lo resume Tito diciendo, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo le está diciendo a Tito, a ver Tito, insiste, quiero que persistas, quiero que presiones, quiero que oprimas al lector y al oyente a esto. Esa es la palabra insistir, es estar completamente día y noche convenciendo a los que escuchan en aquella época de esto, pero que lo hagas con firmeza. Ustedes imaginen un Jesús que hablara así, yo les digo que de cierto, cierto. ¿Se imaginan un Jesús así? ¿Cómo predicaba nuestro Señor? Jesús no necesitaba este aparatito. Jesús le predicaba a 20,000 y los 20,000 lo escuchaban y lo hacía con un denuedo, con un valor, con una sagacidad que solo Dios le daba en él mismo, que es Dios. Pablo es otro gran predicador. Entonces nosotros debemos de insistir con firmeza. Sé firme en la predicación del Evangelio, que no te hagan dudar de tu fe en Cristo, hermano y hermana, porque es lo que dice la Escritura. Y entonces dice Tito, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Ocúpate, mantente ocupado. La verdad es que yo no puedo ver a alguien sentado sin hacer nada. O bueno, así me educaron y creo que muchos de nosotros nos educaron con un aparatito tecnológico llamado cinturón, que si estabas sentado, pues te activaban el cinturón y te ponías a trabajar. Ocúpate, ¿no? Mantente haciendo algo, pero ahora hay que ocuparnos en algo más importante. Ocúpate en este libro. Procura leerlo de día
y de noche, que no se aparte de ti, y así serás prosperado en todo lo que hagas. Todo lo que hagas, dice Josué capítulo 2:5, va a ser prosperado si este libro no se aparta de tu boca y de día y noche meditas en él. Tenemos un reformador muy conocido que se llama Juan Calvino y que prácticamente él habla de la fe. Juan Calvino se metió mucho en la fe y él dice entonces, entendiendo el punto de Santiago, pero Santiago tiene otra cosa la cual él ve, y es el exhibir que aquel que profesa que tiene fe debe probar a través de la realidad de sus hechos que esa fe es ejercitada en obras. Juan Calvino predica de la fe a través de las obras. Entonces, cuando nos damos cuenta, Pablo nuevamente nos está hablando en este tema. Gálatas 6:10, y entramos en un punto bastante álgido. Voy a leer Santiago 2:15, que es donde estábamos antes, y dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué te aprovecha escuchar a un hermano y que te diga todas sus situaciones financieras, de enfermedades, espirituales, sus problemas, y que le digas: vete en paz y yo sé que el Señor te va a ayudar? Dice Gálatas capítulo 6:10, iglesia: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. ¿Sabes quién es mi hermano y quién es mi hermana y quién es mi madre y mi padre aquí? Ustedes, y yo de ustedes. Porque Jesús lo dijo bien claro cuando lo fueron a buscar su madre y sus hermanos. Hey, Jesús, te busca allá afuera tu madre y tus hermanos. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces tú y yo somos más entrañables que nuestra misma madre y padre biológico y la familia. Si no, Jesús, entonces, ¿por qué veía a María y a José sí como padres biológicos, pero a quien glorificaba todo el tiempo era el Dios de las luces, al Padre y Dios de Jesucristo? ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta que alguna vez te ha contado un hermano una situación y de repente te dice que no tiene para comer. Creo que todos hemos caído en este error, y si no, yo sí lo he hecho. Y a veces me dice: oye, Ramón, fíjate que tengo este problema, no cobré, y aparte mi esposo tiene esta situación, mi hijo está en adicciones, y a mí me sale bien bonito, ¿no? Voy a estar orando por ti. Y la persona que escucha eso dice por dentro: pues sí, pero necesito que me ayudes, porque aquí dice Gálatas 6:10, ya no lo pongan. Así que, según tengamos oportunidad, si yo tengo en mi alacena 2 paquetes de arroz, pues le digo: mañana te traigo algo, y le llevo según tenga yo oportunidad. Es más, a lo mejor nada más tengo un paquete. Abre la bolsita de arroz y dale la mitad de tu arroz, según tu oportunidad. Entonces, la fe va acompañada de las obras, y esa persona no la tropiezas y la firmas en la iglesia de Jesucristo. Muchos siempre dicen: estaré orando por ti, y a veces ni oramos. A veces los afanes de la vida, a veces tantas cosas que tenemos, se te olvida. Y lo ves al mes, y desde que lo ves de lejos dices: híjole, Señor, perdóname porque ni siquiera oré por él. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que no, aquí no pasa, pero en otras iglesias sí pasa, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque lo más natural que nosotros sabemos decir, hermanos en Cristo, es: voy a orar por ti. Pero lo que dice Calvino, lo que dice Santiago, lo que dice Pablo, lo que dice Tito es: no nada más digas voy a orar por ti, sino también acciónate y métete un poquito más, porque una verdadera fe va acompañada de verdaderas obras. Las obras no están, no es espiritual todo, no espiritualicemos todo. Señor, te pido que lleves alimento a la casa de mi hermana que es viuda y tiene 3 hijos. Ok, y te pido, Señor, que a mí me acciones
para que yo aparte dinero de lo que gano y le lleve una despensita. Cambia un poquito la cosa, ¿no? Porque cuando veamos a la hermana le vas a decir seguro de ti mismo o de ti misma, hermana, yo estoy orando por ti. Aparte nos cubrimos con sábanas espirituales de paz. Hermana, yo oro por ti. Y la hermana pues debe decir, sí, pero échame la mano. A veces es muy triste, pero los del mundo ayudan más que los de la iglesia. Es una realidad, esto es tangible. Una hermana que tenía una deuda muy fuerte y bueno, una deuda fuerte de una tarjeta, le comentó a otras 2 hermanitas o 3 de la iglesia donde se reunía, esto es real, y le dijo, oye, fíjate que ellas le dijeron, nos vamos a ir de viaje a la Riviera Maya y ya estamos por comprar las cosas y tenemos que hacer esto, deberías de ir con nosotras. Y ella le dijo, es que no puedo porque ahorita tengo una deuda muy grande, necesito pagar X cantidad. Lo que ella esperaba es que las hermanas le dijeran, pues te apoyamos con algo. Y le dijo a una de ellas, vamos a estar orando por ti. Obviamente, la hermana entendió el comentario del vamos a estar orando por ti. Acto seguido, un vecino llegó y le tocó la puerta y le llevó una despensa. Le dijo, vecina, en mi recaudería sobraron estas cosas y pues se las traje, espero no la ofenda. No le dijo hermana, le dijo vecina. Y la vecina recibió lo del hermano, que no es hermano, pero que él podría ser mejor hermano que las hermanas, ¿me doy a entender? Y después, regresando del viaje, le dijeron las hermanas, oye, ¿cómo te fue? Todas bronceaditas, ya saben, con algunas cosas que compraron por allá. ¿Cómo te fue con tu problema? Y le dijo, alguien de mi trabajo me dio el dinero y me dijo que se lo pague cuando pueda. Alguien de mi trabajo, no dijo un hermano, no dijo una hermana, era gente del mundo. Dios se vale de cualquier persona para bendecir a los santos, pero creo que es triste que en muchas ocasiones nosotros decimos vamos a orar. Esa necesidad de oración es genuina y es bendita, pero de nada sirve que nosotros oremos cuando no le traemos abrigo, alimento y consuelo espiritual a las personas que lo necesitan. Ellos requieren de nosotros y a lo mejor no tienen que ser hermanos. ¿Cómo crees que se conquistó el corazón de los creyentes? ¿Qué hacía Jesús en el Antiguo Testamento? Pues dar cosas. Y miren, dice el 2:17 de Efesios, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Jesús, y voy a empezar con el Padre de los cielos, con Jehová de los ejércitos, Él nos da las enseñanzas más grandes de fe y obras que pueda existir. ¿Se acuerdan del maná en el desierto? Fue una dádiva del cielo, fue algo dado por Dios a su pueblo. ¿Se acuerdan del agua de Mará en Éxodo 18? El agua estaba contaminada con azufre y le dijo Dios a Moisés, corta ese árbol, que ese árbol caiga y ese árbol va a purificar el agua y todos van a poder beber agua dulce. El árbol es una tipología de Jesucristo, es una representación de la purificación de Cristo. ¿Recuerdan el trigo de Egipto? 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿De dónde salió todo ese trigo? Pues de Dios. Israel comió de ahí a través de José sin saberlo. Las 11 tribus iban a matarla. Miento, 10 tribus que eran sus hermanos querían matar al que los iba a salvar de hambre después de unos buenos años. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan cómo le llevó el profeta Elías palabra de salvación? Y la viuda le dice, pues la verdad es que ya me voy a morir, entonces voy a cocer una tortita de trigo que tengo con tantita harina y aceite y ya, en cuanto me la coma, me dejo morir, porque en ese tiempo había hambre. ¿Y qué le dijo el profeta? Hazme a mí primero, hazme a mí, se traduce así, hazme a mí primero y después prepárate para ti. Dice la Escritura que el trigo no dejaba de salir y el aceite tampoco. Ese es el Dios de providencia, de fe y de obras. Noemí, Ruth, pues llegaron con voz a decirle, oye, dame chance de meterme en tu era, en tu terreno de trigo,
Y las espigas que cayeron en el piso, déjame recogerlas para que coma mi suegra y para que coma yo. De ahí salió Jesús. Nada más. De ese gran evento en el que vos fue un redentor para esta mujer y que le dio alimento. Jesús, nuestro amado Jesucristo, no multiplicó 2 veces pan, no multiplicó peces, no sanó enfermos, no iba a orar. O sea, Jesús no podía respirar. A donde volteaba tenía alguien pidiéndole algo. Hasta llegó el caso de una mujer que mejor se metió entre los pies de las personas y le tocó el talit, le tocó el tzitzit, el hilito que cuelga de la túnica. Dijo, como no me va a atender porque tiene mucho trabajo, le voy a tocar la túnica y voy a ser sana. Y fue sanada. Entonces, ¿por qué si nuestro amado Jesús y el Padre de los cielos han sido ejemplo de fe y obras en ellos mismos, por qué nosotros no lo hacemos? Porque aquí yo le pregunto a alguien entonces, va a decir alguien aquí, a ver Ramón, tú tienes fe y yo tengo obras. Y esa persona me puede decir, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es una línea bien delgada. ¿Cómo le voy a demostrar yo a alguien que tengo a Cristo en mi corazón? Por mis frutos se llaman obras. Pero si yo no tengo frutos, si soy un cristiano de closet, ¿sí sabes qué es un cristiano de closet? Alguien que no se mete con nadie, que no habla, que no, pues en la oficina no participa de los desayunos, ni de la Navidad, ni de Halloween, ni de los albures, ni de los chistes groseros. Pero siempre está callado y aislado. Él es cristiano de closet, cree en Jesús, se santifica, se aparta, pero no lo predica. Y eso no es el mandato. Mateo 28 dice, id y predicad a todas las naciones el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que para que alguien me diga, muéstrame tu fe sin obras, yo le diría, no tengo. Si no tengo obras, no puedo decir que tengo fe. Porque entonces, él me dirá a mí, yo te demostraré mi fe por mis obras. Ahorita mi hermanita que conocimos, que tuvimos la bendición de conocerla aquí en el vestíbulo, nos decía los milagros que está haciendo el Señor en la iglesia, Salmo 91. Y me decía ella, no, pues tuvimos que salir a recoger, perdón que la ocupe hermana de ejemplo, tuvimos que salir a recoger piedras para hacer un terreno y el predio. O sea, pues imagínate, tengo fe, yo oro hermanos para que todos ustedes muevan esas piedras y vayan edificando. Es como heme aquí y envíalo a él, ¿no? O sea, Señor, aquí estoy, pero mejor mando el de al lado. Esas son las fe sin obras. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este dicho que voy a leer, escrito en la Biblia, está muy mal ocupado. 2:19 del libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. ¿Y qué dice? Y tiemblan. ¿Y cuándo ocupamos eso? ¿Cuándo lo ocupamos? Para comprobar la existencia de Dios. Está mal ocupado. Teológicamente esto se ocupa para demostrar que la fe y las obras van de la mano. Lo que Santiago quiere decir es que los demonios tienen fe en Dios, pero no lo obedecen. ¿Sabías que los demonios son ángeles caídos que Satanás arrastró con su cola y que están aquí como servidores de Satanás? Ellos creen en Dios y verdaderamente tiemblan, pero se burlan de las obras de los santos. Un ejemplo muy común, el 29 de junio en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, se celebró el abominable desfile de la ideología de género patrocinado por el LGBT y más. En uno de los desfiles de los carros alegóricos, una cruz con un homosexual vestido de Cristo encima de la cruz, haciendo actos obscenos con la cruz, burlándose de nuestro amado Jesús. Esos demonios son los que dice Santiago. Creen, pero se burlan de Dios. Eso es a lo que se refiere la Escritura. Judas se suicidó
Los Judas de hoy se sientan contigo, te abrazan, te dicen Dios te bendiga, entran a la iglesia. Es más, a veces hasta te piden prestado y no los vuelves a ver. Así estamos de mal, hermanos. Entonces esa falacia de que todo el camino lleva a Dios es una mentira, porque la fe sin obras está mal hecha. Y vamos a acabar rápidamente en el versículo 2:20, dice, 2:21 de Santiago, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Uno de los nombres más grandes que puede tener alguien es decir, yo soy amigo de Dios. ¿Y qué crees? Tú y yo somos amigos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo, ustedes son mis amigos, porque el amigo conoce lo que su Señor va a hacer, y nosotros sabemos lo que Dios va a hacer en un libro llamado Apocalipsis. Y dice al final, ya para terminar, ustedes veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Asimismo Rahab, abuelita de Booz, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Ahora, ojo con esto, porque hablando de Abraham, precisamente nos damos cuenta de que Gálatas 3:9 le dice Pablo a la iglesia de Galacia algo sobre Abraham. 3:9, de modo que los que son de la fe son bendecidos ¿por quién? Por el creyente Abraham. 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios, y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Habacuc 1:13. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, que era una iglesia con características judaicas, en la que los judíos les decían a los nuevos creyentes, tú haz obras y eres salvo. Pablo les está diciendo, en Abraham son bendecidos todos, porque Abraham fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Sin embargo, dice Pablo, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta palabra, depender, significa josos, que quiere decir querer y anhelar fuera de la gloria de Dios. Hay mucha gente que va a predicar porque quieren ser vistos. Hay muchos que van a las obras evangelísticas porque quieren ser vistos, quieren que se les aplauda. Ellos dependen de las obras de la ley y se hacen maldición. Abraham, como ustedes bien saben, pues no pudo haber sido llamado el padre de la fe si no hubiera entregado a su hijo Isaac. 99 años, hermana, 99 años, hermano, para que tuviera el bebé en sus brazos. Y de repente el Señor le dice, como por ahí de los 5 o 6 años del chamaco, dame al niño, quiero que lo lleves al monte, quiero que lo sacrifiques a mi nombre. Y Abraham no dijo que no. Abraham es amigo de Dios y por la fe de Abraham fue justificado y es el padre de la fe. Y Dios es tan bueno en fe y en obras que sustituyó a Isaac por un cordero que estaba atorado en las ramas. La tipología de Jesucristo que murió por ti y por mí. Y tenemos a Rahab. Dice también, ¿no? Nos está hablando de una mujer prostituta. Cualquiera de nosotros en el siglo XXII diría, pero era una ramera, era una mujer que vendía su cuerpo. Pero esa ramera tuvo una característica que pregunté al principio de la prédica. ¿Qué es primero, la fe o las obras? Ella tuvo fe, porque le dijeron los espías, si tú nos guardas y nos sacas, tú y tu casa
van a ser salvos de la destrucción de Jericó. ¿Y qué hizo ella? Los ocultó, los sacó por otro lado y posterior a ella fue derribada la ciudad y su familia fue salva. Y Jesús, nuestro amado Redentor, procede genéticamente de una ramera. De lo vil y menospreciado se vale Dios para humillar a los fuertes y para humillar a los sabios. Hermanos, el día de hoy yo quiero hacerte una pregunta. Concluyo con esto. Dice la Escritura, porque como el cuerpo, Santiago 2:20, 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que ahorita ya desvestimos a la fe, ya desnudamos a las obras, ya expusimos el corazón del hombre, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y yo entonces quisiera preguntarte, primeramente tu cuerpo, ese traje de carne y hueso que nos caracteriza, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Sabes si tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Sabes si ya naciste de nuevo? Segunda, ¿tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Porque a veces un cigarrito no hace daño. Si me fumo un cigarro no pasa nada. Si tengo diabetes y me como un taco de carnitas y una concha con nata, se les antojó, ¿eh? No va a pasar nada. Claro que va a pasar porque es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Tienes que cuidar tu templo. Y si eso es, solo si el Espíritu Santo habita en ti. Y si es así, entonces tu fe está acompañada de obras. Si no, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy pienses en alguien que necesita que tus obras se materialicen a través del Evangelio que predicas. Piensa ahorita en alguien que necesita de ti. Todos tenemos a alguien, ¿eh? Y si ya lo tienes, conforme a la oportunidad que tengas, de acuerdo a Gálatas 3:10, conforme a tus posibilidades, ayúdalo. Llévales una Biblia. Hay Biblias de 26 pesos. Una Biblia es un alimento espiritual divino, porque no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca, dijo el Señor. Y si les llevas con la Biblia una despensita, pues gloria a Dios. Si tienes una chamarrita en buen estado y sabes que alguien está pasando frío en las lluvias, sal y cobíjalo. Si tienes 2 paraguas, dale uno, porque la fe sin obras es muerta. A mí en lo personal, el Señor me habló mucho con este tema y espero que lo haya hecho contigo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te invitamos en esta mañana que en nuestro corazón tu Espíritu Santo haga esa obra de redarguir nuestras obras, Señor. Te pedimos que ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos obre en nosotros para que nos examinemos a nosotros mismos, para que examinemos nuestra fe, si es una fe genuina, si es una fe verdadera. A lo mejor me necesita mi madre, o mi padre, o mi hermano en la carne. Queremos ir a ayudar a los de la casa, pero a los de la calle, Señor, pero los de nuestra casa necesitan primero. Jerusalén es primero. Ayúdame a voltear a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, hermanas, nietos, hijos, hijas. Y si hay posibilidad, permíteme ayudar a aquellos que no he ayudado. Hoy te pido perdón porque quizás he ejercido una fe sin obra, Señor. Hoy te pido perdón porque no he hecho esa obra de dar y de proveer como lo hiciste tú a través de mi Señor Jesucristo. Hoy te pido que me hagas sensible al dolor ajeno, que realmente sobrelleve las cargas de mis hermanos en la fe primeramente y de los que no te conocen, porque son ellos los que van a ser alcanzados por las obras que yo haga, por esa fe que tu Espíritu Santo puso en mí. Te doy gracias, Señor, por la provisión que me das. Te doy gracias por el dador alegre. Te doy gracias en esta tarde, amado Padre, por esta iglesia, por el pastor Héctor Brum, por su esposa, por los servidores,
por los que ofrendan, por los que dan de lo que tienen para este mantenimiento, Señor. Te doy gracias porque hay misioneros que tienen que comer hoy. Gente que le llega alimento por esa provisión que se da en las iglesias. Y te pedimos que despiertes en el corazón de los creyentes la fe con obras en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y Dios les bendiga.